A partir de ese momento nos conectamos con el conocimiento, la felicidad, el crecimiento y una forma diferente de ver y sentir la vida. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Conduce Salman Benhaim. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Mi nombre es Salman Benhaim y a partir de este momento y durante la siguiente hora abrimos este espacio para conectarnos con una nueva forma de entender y vivir el bienestar en nuestras vidas. Bienvenidos. Los invitamos a que visiten la página de la Fundación Conexión Bienestar, www.conexionbienestar.com, donde podrán encontrar no solo los audios de estos programas, sino también información referente al trabajo que se está realizando. También que nos dejen sus comentarios a través de @conexbienestar o @salman5k en Twitter. Y damos la bienvenida para empezar el programa a Dania Yunes, parte de nuestra mesa de trabajo. Dania, hola, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias. Feliz de estar otra vez acompañándolos y pues acompañando a nuestra audiencia para hablar de los temas que realmente importan, aquellos que nos generan bienestar y felicidad. Y también a Juan Manuel Gómez, director de la Fundación Conexión Bienestar. Juan Manuel, bienvenido. Hola Dania, hola Salman, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento y como siempre con mucho ánimo, con mucha alegría de comenzar este programa para que al final las personas que nos escuchan pues tengan elementos para construir un mensaje distinto en su corazón, en su mente y en su espíritu y podamos al final ser felices porque es lo que más nos interesa. Bueno, ¿ustedes qué tanto miran al cielo? ¿Qué tanto miran las estrellas, Dania? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Debes vivir en un lugar en donde se pueden ver, porque en Bogotá pues no todos los días uno tiene esa Yo fortuna. miro el cielo, una cosa es que esté nublado, pero todos los días a mí me encanta salir, ver el cielo, ver la luna, cuando obviamente el clima y las nubes lo permiten. Y bueno. Sí, lo mismo, o sea, en Bogotá no es que se pueda ver mucho cielo, generalmente está muy nublado y aunque no estuviera nublado se ven pocas estrellas, pero sí, eso es algo con lo que convivimos y es parte de nuestra vida, pues aprender a amar esa naturaleza y ese exterior tan hermoso que es el firmamento. Y bueno, sí, uno no puede abstraerse de semejante belleza. Vamos a ver hoy algo relacionado con este tema, con nuestra invitada. Sin embargo, eso será en unos instantes. Por ahora, empecemos el programa con nuestra frase del día. La frase de hoy. Conexión Bienestar. La frase que traigo hoy es de un hombre muy especial, un hombre que hizo historia en la psicología, en la psiquiatría, que nació en el año 1875, Carl Gustav Jung. Y precisamente con el referente al tema que vamos a tomar hoy, él nos regala esta frase: nacemos a cierta hora, en cierto lugar, y como el vino de un buen año, nosotros llevamos la calidad de ese año y la temporada adentro. Eso es lo que aduce la astrología, nada más y nada menos. Caramba, qué profundo. Me encanta cuando vienen con el contexto histórico de qué tal año y demás, porque es bien importante. Eso me parece muy relevante. ¿La puedes repetir, por favor? Nacemos a cierta hora, en cierto lugar, y como el vino de un buen año, nosotros llevamos la calidad de ese año y la temporada adentro. Eso es lo que aduce la astrología, nada más, nada menos. ¿Usted de qué cosecha es? Yo soy de noviembre de 1966. Mire. Aquí me abrieron los ojos. Uno de invierno del 66. ¿Y Dania? Yo soy del 85, enero del 85.
tempranillo del 85, yo soy un verano del 82. Uy, entonces aquí yo soy el añejo. Y un poco de eso de qué marca, Vino añejo sabe mejor. depende porque se puede picar y se vuelve vinagre. Eso sucede en las barricas también. Pero de eso vamos a hablar, de qué pasa con los años y cómo nos marcan en los momentos de cambio de nuestra vida. Para eso tenemos una invitada en nuestra conexión del día. La conexión del día. Conexión Bienestar. Recibimos a nuestra invitada de la conexión del día de hoy. Ella es una experta en astrología y cábala hermética y la trajimos hoy invitada para que nos cuente un poco sobre los momentos de nuestra vida y cómo de alguna manera la astrología puede marcarlos y que nos comparta un poco de su conocimiento. Ella es Joana Jaramillo. Joana, bienvenida a Conexión Bienestar, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Yo tendría muchas preguntas por empezar, pero quisiera dar inicio acoplándome a la frase que nos tenía Juan para hoy. ¿Qué tanto realmente marca el carácter de una persona esa temporada en la que nace, ese año y ese mes de nacimiento? Es decir, una persona que haya nacido en enero del 85, como Dania, por ejemplo, ¿comparte las características con ella? ¿Terminan siendo personas muy afines o no? ¿Cómo es eso? Bueno, en la astrología se manejan dos tipos de identidades. Una que es muy individual y ahí ya se maneja lo que es la hora de nacimiento. Obviamente no todos nacemos a la misma hora de nacimiento. Eso va a cambiar radicalmente la carta natal. Pero otro también son las generaciones. Los planetas más lentos cambian y marcan periodos generacionales y uno lo ve siempre. Ahora los chicos son muy diferentes a como eran hace 10 años, hace 20. Estos planetas que son más lentos marcan generaciones y ahí sí se ve una colectividad que nace en años y temporadas y se pueden ver las similitudes. La posición de los astros, la posición de las estrellas, puede influir positiva o negativamente en la personalidad, en el desarrollo intelectual, en el destino de una persona. ¿Influye de tal manera que sea tan determinante? Sí, y yo creo que más de lo que nos gustaría admitirlo, ¿no? Porque somos seres muy individuales que nos dice, que no, pues nos gusta decirnos, ¿no? Yo controlo mi vida y yo sé hacia dónde voy y hacia qué puedo llegar a ser y qué puedo aspirar a tener. Pero sí, marcan influencias. Sin embargo, la astrología, por lo menos como yo la trabajo, marca 3 periodos. Uno es el periodo de la esclavitud, donde los astros me dicen cuál va a ser mi destino y no hay nada más que hacer. ¿Sí? Es una esclavitud que es hacia algo externo. Y más allá de la astrología, muchos tratamos este tema así. Creemos en fuerzas externas que dominan y controlan nuestra vida. El clima, la política, la sociedad, nuestros papás, el dinero. Esas cosas cambian radicalmente nuestro destino o nuestras potencialidades. El otro aspecto sería ya el aceptar que yo soy un ser creativo. Entonces, cuando acepto que yo soy un ser creativo, acepto todos los dones y talentos y herramientas que tengo y empiezo a construir mi propia vida. Acá hay una independencia y empiezo a hacerme muy claro de la causa y el efecto. Hay causas que generan ciertos efectos y si yo quiero ciertos efectos, pues lo que hago es sembrar ciertas causas. Entonces, en este punto de vista, la astrología se vuelve ya una herramienta para construir el destino, construir las potencias, mejorar en muchísimos niveles, en muchos aspectos y sobre todo mejorar en la conciencia. Pero el último aspecto ya sería algo que se denomina la entrega confiada. Y la entrega confiada es algo como no puedo siempre pensar que yo soy el que controla mi vida. O sea, llega un momento en que cuando uno es tan racional y tiene tantos aspectos determinados, se cansa. Como estoy agotado de que todo sea mi responsabilidad. En ese punto existe un quiebre que es entregarme confiadamente a lo superior, no a lo inferior, no a los estímulos externos, sino al estímulo interno. Y aquí encontrar las certezas, las claridades y saber que todo pasa como tiene que pasar. Esa es la astrología más elevada. Digamos que la que yo trabajo es la astrología del medio, en donde enseño a las personas qué herramientas tienen para construir su propio destino. Así que no me gustaría decir que la astrología es determinista ni predictiva. Y cuéntanos cómo
viendo la alineación de los planetas, nos puede ayudar? ¿Cómo se trabaja esa parte en astrología? Bueno, mira, los planetas son aspectos de nuestra conciencia. Si tú pusieras un prisma alrededor de una luz, verías diferentes colores. Pero ningún color es mejor que otro, ninguno está más evolucionado que otro y ninguno es malo ni bueno. Son simplemente colores de una misma luz blanca. Esos son los planetas. Entonces hay un planeta que está definiendo un aspecto de nuestra conciencia como es la imaginación, otro aspecto que es la concentración, otro aspecto que es la libertad, otro aspecto que es, por ejemplo, la energía vital. Estos aspectos componen toda nuestra conciencia y cuando tú sabes cuáles son tus disposiciones planetarias, tú conoces tu carta natal, entiendes por qué tienes tendencia a ciertas cosas, por qué te cuestan otras, qué energías hay que incorporar, qué niveles de energías estás trabajando en tu vida y eso crea un balance y una conciencia muy bonita. La astrología realmente pienso yo que es de las ciencias más exactas para conocer nuestra conciencia a profundidad. La astrología tiene un origen hace 4500 años antes de Cristo y fueron los caldeos que, pues instalados en el valle del Tigris y el Éufrates en Sumeria, pues por fin pudieron dejar de cazar y recolectar y empezaron a mirar las estrellas. Sin embargo, desde la antigüedad, sobre todo en Egipto, se utilizaba mucho la astrología y era una combinación de observación astronómica con una ciencia psicológica y del alma como la astrología. Es decir, la astrología antes era una ciencia completa, como antes lo fue la alquimia. O sea, la alquimia estaba impregnada de química. Ahora los químicos no saben nada de alquimia, ¿sí? Y la alquimia pasó a ser otra superstición, algo histórico. Obviamente los tiempos han cambiado mucho, han pasado muchas cosas que ya no estamos en la misma situación de hace 4.500 años antes de Cristo, pero yo siento cada vez que me acerco a la astrología y presiento que no estamos tocando realmente la esencia de la astrología. Y eso es un trabajo personal. Entonces, claro, hay razón porque ahora lo que se hace es que esta se volvió una pseudociencia en la que te predice tu destino, te dice hasta qué eres capaz y de qué no eres capaz, te limita, te esclaviza de nuevo. Y a mí me parece que eso no es una solución para las personas. Sin embargo, las personas también tenemos cierta curiosidad morbosa de, bueno, ¿qué me va a pasar en el futuro? Y voy a leer mi horóscopo y esta semana, ¿qué va a ser de mí? Se vuelven absolutamente obsesivas. Y es adictivo. Que inclusive para tomar cualquier decisión, tomar cualquier decisión necesitan consultarte a ti o a la persona pues que tengan confianza. Exactamente. Para casarse, para tomar un trabajo, para poner el nombre al hijo, para ir a comprar un carro, Totalmente. Para todo. Bueno, pero una cosa yo meto la cucharada. Métela. Según la astrología, y le preguntamos acá a nuestra experta, si hay ciertas fechas que son buenas para, o digamos, no tan positivas para otras cosas. Mercurio retrógrado. Entonces, si yo me quiero casar o voy a iniciar un negocio, ¿sí? Es bueno, por ejemplo, preguntarle a un astrólogo cuándo serían las mejores fechas o no tiene nada que ver. Pues lo hacen, es decir, los astrólogos en cierta forma, pues no me gustaría meterme allí, pero vivimos de eso, ¿sí? De que tú tienes una duda y tratamos de trabajarla. Pero yo no hago eso en mi consulta porque más allá detrás de la fecha que tú quieres saber para que el matrimonio o la sociedad sea pues positiva, en el fondo las sugestiones, tengo miedo de que no salga bien. Y eso es lo que tiene poder sobre nuestra construcción de la vida. El miedo. El miedo y la sugestión. Entonces, la sugestión necesita de pasión. Y uno, cuando se sugestiona, uno dice, yo necesito ver un astrólogo porque yo tengo miedo de tomar una decisión incorrecta. Eso ya le ganó. ¿Sí? Ya le ganó esa sugestión al astrólogo. Es decir, cuando ya se visita al astrólogo, esa persona ya está en pérdida, ya está en rojo. Sí, si lo haces desde la necesidad de respóndeme mis preguntas porque estoy súper ansiosa de mi futuro, porque no sé qué me va a deparar el futuro. Desde ese punto de vista, ya perdiste. ¿Y la astrología no tiene esas respuestas o sí las tiene? Sí las tiene, si tú estás en un primer estado de conciencia en que los astros te dominan. Sí. Pero si tú estás en un estado de conciencia en que tú dices, yo tengo tales herramientas y energías y voy a hacer creativamente
y proactivamente mi mundo y mi destino, pues ya no. ¿Sí entienden? Es como desde donde se enfoca la duda que yo le presento al astrólogo, desde darme una certeza de lo que va a suceder a dígame cómo puedo potenciar mis herramientas para que esto funcione mejor. ¿Algo así? Exactamente, sí. Ya cuando tú tomas control y dominio de tus herramientas, a ti ya nadie te puede decir qué te va a pasar. Y muy usualmente pasa que las personas que han trabajado un aspecto muy conscientemente, han trabajado su vida y de verdad han interiorizado cada una de sus cualidades y de sus dificultades, nadie les puede predecir el futuro, porque ellos son los que están sembrando su propio futuro. Y eso se determina dependiendo de cada una de las personas, cosa que un astrólogo no puede saber. Yo puedo leer tu carta natal y puedo ver aspectos muy generales, pero si una persona es consciente, ese es el agente, digamos, más activo de esa carta natal. Pueden tener los mismos aspectos, por ejemplo, hablemos de los gemelos. Tienen la misma carta natal. ¿Y por qué viven vidas tan diferentes? Porque el aspecto del yo creativo es el que transforma esas herramientas. Entonces, a mí me gusta hablar de la astrología como la serie de energías que componen no solamente nuestra personalidad, sino la vida misma. Son 12 energías que componen la vida, son 2 estadios energéticos. Tú puedes utilizar los signos del zodiaco para completar un proyecto creativo, un proyecto empresarial, para tener una relación. Usar 12 pasos porque son 12 pasos que construyen toda la existencia. Entonces, cuando yo me hago consciente de las energías que tengo, de los aspectos de la conciencia que poseo, los aprendo a manejar, construyo mi vida. Y esa es la astrología, por lo menos que practico en consulta y que enseño también. Hay personas que son creyentes, ¿cierto? Y que, digamos, su creencia, seamos católicos, cristianos, etcétera, dicen que el leer la carta astral es pecado, es una ofensa a Dios. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, pues sí, suele suceder, no solamente con la astrología, sino con todos los aspectos, pues un poco novedosos y alternativos del bienestar. Evidentemente lo que yo pienso digamos que lo que puede llegar a ser poco compatible sería la visión de Dios de cada una de las personas. Y tú tienes que integrar dentro de ti, es decir, cuando uno estudia astrología, uno se da cuenta que el mundo de cada persona es completamente diferente, es un universo. Y puede abarcar hasta donde tu conciencia llegue, es decir, que tú no puedes obligar ni convencer a nadie en creer algo, porque el aspecto de la conciencia es el único que delimita su universo y puede llegar a abarcarlo o no, depende de cada persona. Entonces, sí, las personas hablan de esto, pero a mí, por ejemplo, me conmueve la astrología todo el tiempo, porque no me parece algo mejor creado que esta serie de aspectos de la conciencia en donde se ve reflejado todo el tiempo, pues Dios y la unidad. Finalmente, eso sí depende de cómo utilizan todas las personas las herramientas. Yo pienso que la única manera de acceder a Dios es usar las herramientas que te conduzcan a la unidad, sea cual sea. Sea una oración, sea la religión, sea el yoga, o sea la cábala, o sea la astrología, o sea el taekwondo. Es decir, hay tantas ciencias. Lo importante es acceder a una unidad, y eso es lo que hace la astrología, te unifica con todo lo que existe y te conmueve y te hace sentir por un lado muy poderoso y por el otro lado muy confiado de lo que existe y de la existencia. Así que la religión es religar, es volver a unir. A mí me parece, esta es mi religión, es mi forma de volverme a unir con el universo y con todo lo que puedo llegar a ser. Además, creería yo que en el tema de la historia de las religiones, la cristiandad y el catolicismo es la que divide los conceptos en una trinidad, es trinitaria. El resto todas se mantienen unidas en uno solo. Que pasa en el judaísmo, que pasa en el budismo, que todas se logran mantener unidas. Y ahí el concepto cambia, y lo que dice Juan es cierto, para muchas personas es tema velado cualquier cosa que tenga que ver con algún tipo de carácter de adivinación, inclusive la meditación es que esté fuera de la oración, está mal vista. Pero me parece muy interesante el tema de la astrología, no como
que determine exactamente lo que me va a pasar mañana y que tengo que vestirme de rojo porque es el color del día, sino que de alguna manera me dé una herramienta para conocerme mejor, según entiendo lo que nos dices, y también para ver cómo puedo potenciar lo que tengo. Pero ¿qué pasa en esos casos, o qué opinas tú desde tu perspectiva, en donde le hacen, por ejemplo, la carta astral al país? Porque dicen, no, es que va a llegar un nuevo presidente, entonces hagamos la carta astral a Colombia, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Que eso uno lo ve todos los agostos, cada 4 años. Cada 4 años, Sí. eso es verdad. O antes, en enero, febrero, antes de las O elecciones. cada año nuevo. Sí, o porque cada año año nuevo le hacen la carta astral y las predicciones, bueno, a los países, a los famosos, a las situaciones, o sea, a todo. ¿Qué pasa con esas cartas astrales, sobre todo de los países, que uno no tiene de alguna manera forma exacta de saber cuándo no es tan nació? individual la cosa, exacto. Exacto. Aunque hay cartas astrales, porque si Colombia se funda X año, X día, pues se le hace la carta astral a Colombia porque se fundó ese día, ¿no? Sí, se utiliza eso, pero uno puede ver, por ejemplo, eventos colectivos que, como les decía al inicio, están marcados por los planetas más lentos. Ellos marcan periodos colectivos importantes y uno puede llegar a decir, puede llegar a pasar esta situación colectivamente hablando, puede pasar que ahora haya cambios en lo político o en lo social, y sin embargo, algo que pasa todo el tiempo es que nunca es tan así, nunca es tan exacto, porque hay muchas variantes que entran en juego y la construcción colectiva está completamente determinada de una construcción individual, ¿sí? Uno sí puede de alguna forma ajustar ciertos eventos a los eventos astrológicos. Por ejemplo, ahora se habla de la nueva era y de la era de Acuario, que es algo que es un tema pues muy común, y sí se notan ciertos cambios, por ejemplo, en las generaciones más nuevas, pero los cambios colectivos solamente se pueden dar de cambios conscientes individuales. Entonces muchos astrólogos dicen, no, ya va a llegar el momento, por ejemplo, en que en Venezuela ya Maduro se tiene que retirar, y no llega, ¿sí? Vamos a escuchar este programa en un año Está- y estamos igual. Y está muy lento los planetas por ese lado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, nunca es tan exacto porque hay muchas variantes. Pienso yo que el único trabajo que podemos hacer es un trabajo realmente individual, un trabajo de conciencia individual. Es la única forma en que podríamos ser muchos más exactos con los cambios colectivos que queremos ver. Hablemos del amor. Por ejemplo, pues existen, ¿cuántos son signos zodiacales? 12. 12. Cada uno de nosotros tiene un signo zodiacal. Podemos ser Leo, Virgo, Libra, Sagitario, en fin. ¿Existen signos que se complementen entre sí o signos que se rechacen entre sí? Porque, por ejemplo, hay personas que, no, es que este es Tauro y esta es, no sé yo, por decir algo, Capricornio, y no se pueden ni ver. Pues estoy diciendo algo que no sé, pero eso se puede dar. Es decir, que haya signos, por ejemplo, para relaciones amorosas, emocionales, afectivas, que haya signos donde definitivamente usted, mucho, primera pregunta que haga, ¿usted qué signo es? Estoy haciendo una exageración, pero ¿se puede dar ese caso? Sí, en una cita preguntar. Primero dime qué Dime signo qué zodiacal eres, eres. pues para ver si pago la cuenta. No, Bueno, empecemos por el hecho de que una carta natal está compuesta de los 12 signos del zodíaco. Y el hecho de que uno dice que uno es un signo zodiacal es el sol pasando por ese signo zodiacal en el momento del nacimiento. Así que ahí ya hay una primera confusión astrológica, ¿sí? Creer que somos un signo zodiacal, cuando en realidad tenemos los 12 signos del zodiaco, tenemos los 10 planetas, tenemos varios aspectos planetarios, las 12 casas astrológicas, es decir, somos muy complejos. mejor dicho, entonces yo no soy Sagitario, Dania tampoco es Capricornio, tú eres Capricornio. El Sí. sol está El en sol está Capricornio, pasando por ahí. pero tienes a Venus, tienes a Marte, tienes a Plutón. Explícame una cosa que siempre he tenido una duda, porque siempre se habla del signo y del ascendente, que son como los más importantes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia de cada uno? Sí, etcétera? entonces en una carta natal están los 10 planetas y los aspectos más importantes para delinear como muy generalmente la personalidad es en qué signo está el sol, en qué signo está la luna y en qué signo está el ascendente. Para el ascendente hay que saber la hora exacta,
porque es el signo zodiacal que sale por el horizonte en el momento del nacimiento. El ascendente es el camino que tenemos que perfeccionar y mejorar, porque nos trae muchas capacidades de potencialidad. No es un camino que conocemos fácilmente como el sol. El sol, si ustedes imaginan el sol como una esfera brillante, él no tiene que pensar mucho en cómo tiene que ser, simplemente es espontáneo. Entonces el sol en signo determina nuestra manera más espontánea de ser y natural. Nosotros no pensamos ni elaboramos mucho esos comportamientos, lo expresamos y la gente se da cuenta muy fácilmente. La luna, por el contrario, son reacciones instintivas y que están marcadas por el recuerdo de nuestro pasado. Entonces, cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos tristes, la luna aflora. Es lo que nos enseñaron cómo nos teníamos que comportar, lo que nos dijeron que era bueno y lo que nos dijeron que era malo. Es ese aspecto reactivo que tú no piensas y sale como instintivo, ¿sí? Es como el lobo que sale. Y eso sucede en los momentos en que tú no tienes energía para ser consciente de ti y aflora. Entonces se trabaja el signo solar y el signo ascendente. Pero como les decía, todos tenemos los 12 signos del zodiaco y lo más interesante sería trabajar los 12 signos del zodiaco y sus niveles más grandes y más altos. Entonces, por ejemplo, para la pregunta que tú me hacías de las relaciones, sí, los signos zodiacales tienen compatibilidad, pero es que somos los 12 signos del zodiaco. Ahí podríamos hablar de la primera relación de amor, que sería con nosotros mismos, y tenemos unas guerras interiores impresionantes, porque tenemos 12 signos del zodiaco y unos se llevan bien y otros no tanto. De una manera general, uno puede decir, los signos que son de tierra se llevan bien con los signos que son de agua, y los signos que son de aire se llevan bien con los signos que son de fuego. Pero tú, ¿qué signo zodiacal eres en total? Esa es la dificultad. Entonces no se puede en una cita pedir el signo zodiacal y con eso asegurarse, sería muy sencillo. No, más sería muy triste, pues uno empezar a chulear Y a descartar por fecha. Sí. Pues, ¿no? Uno ha firmado un contrato por X, ¿usted qué signo es? Uy, no. ¿Qué vaina usted es? No, pues tampoco. El tema de la carta natal, corrígeme, pero según entiendo, tiene que ver, por un lado, con las constelaciones de cada signo y los planetas, ¿cierto? Y la posición en la que están en ese momento puntual en el que yo nazco, la hora exacta, y ver cómo dónde está esa fotografía para saber hacia dónde empieza a moverse las características que yo pueda tener. ¿Qué pasa con los planetas que después dicen, no, es que no son planetas? O aparecen otros planetas más en el mapa de nuestro sistema solar, por ejemplo. O sea, si yo me imagino una fotografía en donde tengo 10, 12 integrantes o 9 integrantes, ustedes me dicen, no son 9, sino son 8 o son 10, ¿qué pasa ahí con eso? ¿Cambia el cálculo, falla o cómo sucede todo el tema? Con el asunto de los planetas, pues recuerden que Urano, Neptuno y Plutón se descubrió cuando se inventaron el telescopio. Antes nadie sabía esos planetas. Entonces, en la astrología más tradicional se habla del Sol y la Luna, que los cuentan como planetas, a pesar de que no son planetas, es una estrella y un satélite, y los cuentan hasta Saturno. Eran 7 planetas que hacían parte de la psique más íntima de cada ser humano. Luego aparece Urano, luego aparece Neptuno y luego aparece Plutón. Urano es el planeta de las revoluciones, entonces empezó la Revolución Francesa y empezaron todas las revoluciones de las sociedades como para liberarse de las ataduras de un gobierno pues autoritario. El asunto es que nuestra conciencia, a medida que avanza, puede ser capaz de detectar nuevos planetas. Y esto no tiene que ver con el planeta, porque el planeta ya existía aun cuando no sabían de su existencia. O sea, el planeta ya estaba allí. Pero cuando nosotros como colectivo nos hacemos conscientes de que existe un Urano, existe un Neptuno, existe un Plutón, de alguna forma estamos tratando de instaurar en nuestra psique otros aspectos de la conciencia que antes ni siquiera nos preocupábamos por ellos. Y ahora entonces creamos un espacio para darle la libertad, que es Urano. Un espacio para lo místico. Esto antes no existía, Neptuno. Un espacio para la revolución interna y para la regeneración, Plutón. Dense cuenta que Plutón lo meten y lo sacan en el sistema solar, es muy chiquito como para ser parte, hace parte de que nuestra conciencia aún no está del todo clara y acostumbrada al poder que tiene Plutón de regenerarse desde adentro. Es un poder
es como un volcán interior. Es muy importante y nosotros nos negamos, así que en nuestra negación sacamos a Plutón, luego lo metemos y hacemos este juego. Aparecen otros que tú dices, que son los asteroides. Algunos astrólogos trabajan en los asteroides. Es decir, hay muchas, son complejos. Hay otros que se llaman las estrellas fijas, que también otros astrólogos trabajan. Hay muchos compuestos, pero lo más importante son los planetas porque hacen parte de lo que te decía, aspectos de la conciencia. No es el planeta afuera, es la energía planetaria. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te miro a ti, Salman, yo digo, tú no eres, Salman, el cuerpo. ¿Sí me entiendes? Hay más. Y ese más sale de tu cuerpo. Es una energía, es un alma que trasciende el cuerpo. Eso es un planeta. El planeta físico, pues sí, tiene una estructura física, pero el alma del planeta sale. Tiene una trascendencia mayor y eso es a lo que nosotros nos estamos conectando. Nos sintonizamos con esa trascendencia mayor de nuestra alma, con el alma, por ejemplo, de un planeta. Que claro, que es que nos cuesta mucho creerlo porque lo que no se ve no existe, pero pasa con nosotros. Nosotros sabemos que no solamente somos esta carne y estos huesos y este conjunto de órganos. Hay más, yo siento. No, tú no puedes ver mis sentimientos, pero allí están. No, tú no puedes, de alguna forma a veces percibimos la energía y algunas personas están mucho más entrenadas para detectarla, pero allí está. ¿Y qué me dices de los pensamientos? Eso no se toca, eso no se ve, eso se piensa, son estados de la materia muy abstractos y eso es lo que ocurre en la sintonía con la astrología. Uno ve, por ejemplo, la prima, por decir algo, pues generalmente uno ve por qué la prima, la que sabe de cosas de astrología, y de pronto abre su computador, entonces todo el mundo está en plena Navidad, entonces va a llegar el año nuevo y pum, todo el mundo le hace fila para que le lea la carta astral y saca un computador. ¿Un software puede leer la carta astral? Lo que pasa es que los software son programas que ya se han hecho porque esto es muy interesante. Existe algo que se llaman las efemérides. Y las efemérides es el libro principal de un astrólogo. ¿Qué son las efemérides? Te dicen en qué posición está el planeta en determinada hora y en determinado día. Es decir, los planetas son cíclicos y uno puede hablar de efemérides del 3000 porque tú ya sabes cómo se mueven cíclicamente los planetas. Tú puedes predecir esos movimientos. Entonces, es muy interesante porque lo que hace un software es integrar esas efemérides y calcula de manera muy rápida. Antes se hacía pues con un diagrama 360 grados manual y con el libro buscando dónde estaba Plutón a la hora de tu nacimiento. Pero la interpretación de eso tan, digamos, tan matemático, por decirlo de alguna manera, ¿es válido? Es decir, porque ¿dónde está es matemático. ¿Dónde está la interpretación esa intuitiva, no sé, que puedes manejar tú como persona? Pues a que todo te lo escriba un software, te lo imprima y listo, ahí tiene su carta astral. Sí, es muy complicado porque lo que te decía, el componente principal y el protagonista de una carta natal eres tú mismo, porque tú eres un agente creativo. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo, por ejemplo, venden cartas natales que les envían el informe a distancia y ni siquiera te conocen. No, tú tienes que sentarte y hablar con la persona, ver cuál es su diálogo interior, ver cuáles son sus gestos, cuáles son sus emociones, qué es lo que está pensando, qué es lo que le está pasando. Y allí tú puedes entender, claro, con un Saturno aquí, entiendo cómo estas energías de alguna forma determinan su comportamiento y sus creencias. Entonces sí, un software, es decir, como gráfico, lo saca exacto porque es matemático, pero como interpretación sí hace falta conocer a una persona. En eso estoy de acuerdo. Tú hablabas ahorita de revoluciones, ¿sí? Y en astrología se habla de la revolución solar. ¿Qué es la revolución solar y cuál es la diferencia con la carta astral? Bueno, la revolución solar, no sé si han visto que ahora se usa en las felicitaciones de cumpleaños, es feliz vuelta al sol. Eso es una revolución solar. La revolución solar es la carta natal que se saca, la carta del espacio, es como una fotografía al cielo que se saca en el momento exacto en que tu sol se pone en conjunción con tu sol natal, que es tu cumpleaños. Se saca cada año y lo que muestran son las energías que van a estar más activas de manera más específica durante ese año.
La revolución solar, hagan de cuenta, es como, la carta natal es como el pensum que te entregan en una universidad. Mira, tú tienes que ver estas materias, pero tú tienes la libertad de inscribir ciertas materias en tal semestre o en tal otro semestre. La revolución solar es como, este año tienes que meter esas materias y estas son tus notas al final del año, ¿sí? Es la evaluación que se hace anualmente del acercamiento a la carta natal. La carta natal es la carrera completa. La revolución solar es el año en el que te vas acercando a la maestría de ese pensum completo. Entonces uno en el año puede ver, no, tienes que enfocarte más en el trabajo, tienes que enfocarte más en tu relación espiritual o en tu relación de pareja. El tema protagonista va a ser esto, pero en el fondo lo que tú tienes que entender son aspectos de tu carta natal, ¿sí? Entonces se hace con cada cumpleaños y es muy útil para saber en dónde enfocarse. Es muy útil por eso. ¿Qué es lo que la gente en su mayoría consulta con más frecuencia cuando te busca? Cuando buscan asesorarse a través de su carta astral, de su carta natal, ¿qué es lo que más preguntan comúnmente? Bueno, hay dos grupos. El grupo que dice, dame una fecha, dame una hora y qué me va a pasar, me debo separar, me debo casar. Está ese grupo. Con ese la verdad no disfruto tanto porque la astrología es tan grande, tan amplia y no me gusta ser la responsable de una separación o de un matrimonio. Es decir, cásate si quieres y sepárate si quieres. Está ese grupo de personas y está el otro grupo que dice, yo entiendo, yo sé, soy consciente de que me pasa esto. Dime yo cómo podría mejorar esto. ¿Qué aspecto podría yo entender para superar esta situación? Que se volvió repetitiva, que me ha costado salir de esta sin salida. Es algo que consultan mucho. Son periodos que repiten, ¿sí? Circunstancias que se repiten y tú incluso eres consciente, como que dices, sí, yo entiendo que siempre atraigo los hombres que son descuidados y yo sé que sí, pero no sé por qué y no sé qué hacer. Ese aspecto es mucho más creativo porque tú hablas de las energías, sé consciente de lo que te pasa, sé consciente de qué es lo que atraes, sé consciente de lo que de alguna forma persigues o te gusta y empecemos a trabajar desde allí. Esos son los dos grupos de personas. Es muchísimo más poderoso cuando una persona te dice, sí, yo sé y quiero solucionarlo y quiero más. No quiero limitarme a esto que he estado viviendo, yo quiero más. Eso es lo más interesante y personas que saben que todo lo que pasa por fuera es una proyección de lo que pasa por dentro, entonces se están encargando de sí mismos, del amor consigo mismos, de la identidad y de sentirse sagrados con ellos mismos, pero han pasado por circunstancias duras que les han mostrado que el camino siempre es por dentro. ¿Cómo se lee una carta astral? ¿Qué debe decir una carta astral y qué no debe decir una carta astral? Pues, ¿qué debe decir? Es decir, yo siento que sí debemos entender que somos más de lo que creemos y en eso te va a ayudar mucho la astrología porque te muestra una gran potencialidad y una gran diversidad de las herramientas que tienes y de cómo utilizarlas. ¿Qué no te debería decir una carta natal? Pues más limitaciones. Es decir, nosotros trabajamos todos los días con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios miedos. Cuando una carta, cuando alguien, una persona pues que se dice profesional, que se dice conocedora del tema, empieza a augurar cosas negativas y muchas cosas negativas y muchas cosas miedosas que meten miedo en las personas, ¿tú qué les dices? Si vamos por el camino correcto, si es la persona correcta, esas partes negativas de pronto de la carta astral tienen peso, ¿sí me hago entender? O sea, hay que darles fuerza. Nunca para limitarnos, nunca. Digamos que los aspectos más negativos de una carta natal te exigen desafíos que como una mesa de 4 patas tensionan para que tú logres una estabilidad, pero jamás que te imposibilite. Entonces mi consejo es, si van a ir donde un astrólogo, pues que este astrólogo nunca empiece a generar conclusiones como tú nunca, tú jamás, tú siempre serás. Estas situaciones
limitan. Y yo digo, ya estamos bastante limitados por nosotros mismos como para que le añadamos otro componente y que claro, como el astrólogo sabe y lee las estrellas, le damos un peso y una importancia surrealista. Entonces, mi consejo siempre es, busquen no solamente astrólogos, sino profesores, instructores, que les den herramientas para liberarse, para sentirse más plenos, sentirse más expansivos y sentir que de verdad pueden hacer sus sueños realidad, que pueden perseguir lo que quieran. Esa es, digamos, la verdadera espiritualidad, eso que te vuelve a unir con tu gran poder y te dice que puedes hacerlo todo lo que tú quieras, todo lo que imagines, lo puedes hacer realidad. Pero el que te limita más, ya ahí hay que ponerle una advertencia, porque no es la astrología, es el que usa la astrología de esa forma. Y se puede, dando continuidad a la pregunta de Juan, ver algo en la carta natal que sea tan fuerte o tan limitante como, por ejemplo, la fecha en la que la persona va a morir, o un evento traumático como, no sé, la muerte de los papás o de los hijos o cosas así. Sí, he sabido de casos que les dicen, supe de un caso que un astrólogo le dijo: este año tu mamá va a morir. Por supuesto fue el peor año de su vida, el peor año pensando todo el tiempo en mi mamá se va a morir y yo qué puedo hacer. Y la mamá no se murió en ese año. Y no se murió en el siguiente, ni en el tercero, ni en el cuarto, ¿sí? Entonces es algo de cuidado y por eso digo, nuestra curiosidad morbosa de saber el futuro, siempre yo lo que pienso es Poner un límite. ¿qué tanto lo puedes manejar? ¿Qué tanto puedes manejar la información que te den, sea certera o no? ¿Qué tanto puedes manejar una información sobre tu futuro? ¿Y qué tanto te sientes en condición de construir tu propio futuro? Esa es verdadera la pregunta. Es realmente ser muy honesto y consciente consigo mismo y decir, ¿yo por qué quiero saber ciertas cosas? ¿Las puedo manejar? Aparte, la astrología y la cábala nos llevan a siempre nosotros ser la semilla interna que cosecha por fuera su equivalente. Entonces nunca se trata de mi esposo, nunca se trata de mi mamá, nunca se trata de mi papá, nunca se trata de mi trabajo, se trata de mí, ¿sí? De yo, cómo me veo, si yo me amo a mí misma, si yo me valoro, si yo valoro lo que hago, si soy consciente de mis talentos, si soy consciente de cuánto puedo ofrecerle a la humanidad, de cuánto puedo servir. Y desde allí es que los cambios empiezan a dar y son muy positivos. Entonces, por eso te digo, si estás en el primer grupo en que lo externo te influencia, pues sí, la verdad es que cualquier llegada de crisis de un astro pues te va a marcar y te va a hacer doler y te va a destruir lo que has construido, sí, es posible. Pero si tú estás en un aspecto en que conscientemente has trabajado contigo mismo y conscientemente sabes que eres un factor creativo brillante, pues no va a ser posible que te determine en el futuro tan fácilmente. Mencionas cómo hace parte de poderse conocer uno mejor, identificar mejor ciertos aspectos y que no tienen que ver con la mirada hacia afuera, de culpar a algún agente externo, sino hacia adentro de qué tanto nos conocemos. Pero también uno ve muchos casos, más de los que le gustaría, en donde las personas bloquean muchas cosas de su pasado porque les han dolido mucho y hoy por hoy eso los está bloqueando en poder avanzar y no saben exactamente por qué o de dónde surge, gracias a que ese recuerdo está reprimido. En la astrología se puede ver eso, no solo hacia adelante, el futuro morboso como decías, ni la fotografía de la hora, sino qué fue lo que yo bloqueé atrás para que ahora las cosas no estén saliendo de la manera correcta. Es decir, puede utilizarse como herramienta terapéutica de lo que me sucedió y sanarme. Completamente. Y es maravillosa, es una herramienta maravillosa porque te muestra, digamos, en qué grado estás atrapado, en qué nivel. Es muy buena usarla para detectar la esencia o el trasfondo de las crisis. Porque la vida es como un símbolo, es como, hagan de cuenta, un cofre, ¿sí? Entonces, cada uno ve un cofre, está cerrado con llave y cada uno desde su percepción cultural, desde lo que le enseñaron de pequeño, desde lo que dice su género o su edad, empieza a describir ese cofre. Entonces uno dice, no, es tosco, el otro dice, no, es clásico, no, el otro dice, es tradicional, es antiguo.
y cada uno habla de manera diferente del cofre, pero el símbolo está por dentro y tienes que tener la llave para acceder a lo que hay adentro, y lo que hay adentro nunca tiene una forma. La forma simplemente es el portador del contenido. Así es la vida. La vida te muestra episodios difíciles con tu esposa o con tu esposa, episodios difíciles con tu carrera, episodios difíciles con el dinero, con la salud, pero nunca es la persona, nunca es el trabajo, siempre es la esencia que está guardada y que necesitas una llave para acceder a ese trasfondo. Finalmente, lo que la vida nos enseña no es que seamos el hijo o la hija de, que seamos el esposo o la esposa de, que seamos el profesional de tal universidad. La vida lo que nos enseña es qué tanto aprendiste del amor, qué tanto aprendiste de la generosidad, qué tanto aprendiste de la libertad. Esas son como las materias y las esencias que hay que cursar. Entonces, en una crisis, nosotros nos entretenemos con que fue esta persona la que me hizo daño. Es que fue esta persona y yo no puedo superar que haya sido esta persona. O nos aferramos con que es que yo quería ese trabajo y no lo obtuve y yo quería ese trabajo. Entonces, en las crisis nos entretenemos con las formas y el asunto es la esencia. Y cuando llegas a la esencia, no solamente superas el dolor, el obstáculo, el bloqueo, sino que empiezas a construir una vida potencialmente activa, maravillosa, que te reporta lo que quieres realmente sentir. Y en eso es muy bueno la astrología, en llegar a la esencia y no quedarnos en las formas. Bueno, miren, ella es Johanna Jaramillo, experta en astrología y cábala hermética. Hoy hemos hablado un montón de astrología y creo que con una visión bastante diferente a lo que uno se imagina o tiene como percepción de la astrología, ¿no? Johanna, para cerrar, una última cosa que tú le quieras decir a las personas que nos están escuchando el día de hoy y también en dónde te pueden encontrar para que obtengan tu guía. Bueno, la invitación sería que de alguna forma cambiemos el paradigma de la astrología y veamos que puede ser una herramienta que bien utilizada nos puede traer libertad, felicidad, plenitud y bienestar, que es, digamos, la misión de este programa. Pueden encontrarme en www.astronovas.com. Esta página web tiene muchísimo contenido gratuito de la astrología que yo manejo. Pueden suscribirse mensualmente y semanalmente. Envío un correo electrónico hablando más de astrología, de los tránsitos y de cómo podemos sintonizarnos con ellos. Y allí también me pueden encontrar para consultas o para las clases que ya están abiertas. Son clases que van dirigidas a todas las personas que quieren cambiar y transformar su vida. Clases prácticas para conocerse más profundamente. ¿Nos puedes repetir la página web, por favor? www.astronovas.com, Novas con B pequeña. Está súper la página aquí, la tienen que ver y visitar. Dirige las estrellas en su curso. Sí, tiene bastantes cosas bien interesantes para que las visiten y se suscriban a astronovas.com. Ahí van a encontrar una información importante. Dania. Bueno, como conclusión, yo creo que en el programa hablamos un poco y Johanna nos hacía especial énfasis en que cada uno tome responsabilidad de su vida, ¿no? Que todas estas herramientas nos sirven, pero que al final cada uno es el que hace de su vida lo que quiere hacer. Entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, me parece muy chévere la astrología también como herramienta de empoderamiento. Sí, es muy interesante. Miren, quiero cerrar con dos cosas. Número uno, estoy viendo la página y dice, ¿para quiénes no es esta consulta? Para personas que quieren conocer el futuro o los eventos que se darán, personas interesadas en la adivinación o personas que no les gusta el simbolismo astrológico, los arquetípicos cabalísticos y el tarot. Hay que estar abierto a las posibilidades y preguntarse qué puede suceder, pero sobre todo cómo me puedo conocer mejor, y creo que gran parte de eso es el mensaje que nos ha traído Johanna el día de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias. Esto ha sido Conexión Bienestar por el día de hoy. Gracias por enviarnos sus comentarios también. Y los dejo con Alaska de Maggie Rogers. Soy Salman, gracias y hasta la próxima.